Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Oración en línea. Soy Kelly Tangarife y hoy tengo el honor de compartir contigo el mensaje que Dios tiene para tu vida. Iniciamos el año 2025 y sabemos que Dios tiene planes para ti, para tu familia, de paz, de gozo, de alegría, de bienestar. Hace 8 días estuvimos mirando un mensaje muy especial acerca de corre hacia el rugido. Si no lo has visto, te invito a que lo veas porque eso es algo así como la segunda parte de cómo implementar esas cosas que aprendimos hace 8 días. Así es que aquí estamos, oramos y creemos que esta palabra de Dios bendiga tu vida hoy. Oramos que tu corazón, que tu alma estén receptivos en este momento y que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando a través de cada una de las palabras que Dios tiene para ti. Hemos titulado el mensaje de hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con las palabras, con cada una de esas notas que quizás tomas cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con ese consejo que Dios te ha dado, que lo encuentras en su palabra? ¿Has tomado acción? ¿Lo has dejado en tus notas? Hoy queremos celebrar esos primeros pasos que has tomado, celebrar esos pasos que has tomado hacia la obediencia, hacia la fe, hacia esas decisiones que literalmente necesitan la intervención divina. Hoy queremos celebrar cada una de esas cosas en las que ya has tomado acción, en las que quizás te has empezado a incomodar un poquitico, que quizás han requerido algunos ajustes en tus horarios, en tus prioridades, en las cosas que haces. Sabemos que Dios tiene algo muy grande para tu vida y es a través de esos primeros pasos que nosotros iniciamos. La palabra del Señor dice que no menospreciemos los pequeños comienzos. Cada uno de esos pequeños comienzos constantes se convierten en semillas que van creando tu futuro. Estamos en un año en el que hemos decidido ver el pasado con gratitud y el futuro poder contemplar y manifestar la gloria de Dios. Y sabemos que tu vida manifiesta la gloria de Dios a medida que tomas esos sueños del tamaño de Dios, esos sueños que Dios colocó en tu corazón y que quizás por alguna circunstancia en algún momento decidiste enterrarlos, que quizás porque frente al fracaso o quizás porque no sucedieron en la manera en que lo planeabas, decidiste simplemente dejarlos, pero hoy Dios quiere traer vida a cada una de esas cosas que ha puesto en tu corazón. Así es que déjanos saber cómo has empezado, cuáles son esos primeros pasos que has tomado. La palabra del Señor, Jesús hablando, dice en el libro de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús fue muy claro en enseñarnos que la idea es escuchar la palabra, pero hacerla. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, lo cual estás haciendo en este momento, y las hace. Por eso la pregunta hoy es, ¿qué has hecho? Cualquiera que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es en ese actuar, es en esa decisión que tomamos, no solamente decidirlo, sino actuar. Es en ese empezar a hacer algo con esas palabras que Dios nos da, que nosotros comenzamos a edificar nuestra casa, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro matrimonio, en los que son padres, el ser papás, los que son empresarios, su empresa sobre la roca. Y dice, y Jesús lo compara con que descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra esa casa. La palabra de Dios en ninguna parte nos menciona que no van a venir las pruebas ni las dificultades, no. Jesús aquí incluso nos deja saber, van a venir esas lluvias, esos vientos, esas tormentas, ese momento en el que es testeado quizás nuestro carácter, nuestra fe, pero dice que quien las oye y las hace, edifica sobre la roca y por lo tanto cuando vengan los vientos, cuando soplen las lluvias, cuando sople el viento, esta casa permanecerá. Lo que sea que estés construyendo, cuando lo haces con la intervención divina, cuando lo haces mirando a Dios, alineándote a lo que Dios quiere, permanecerá. Jesús pone un paralelo y es aquellos que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, también las escucharon, también quizás tomaron nota, pero dice, y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La invitación de Dios para cada uno de nosotros hoy, cuando nos pregunta ¿qué has hecho?, es que hiciste con el mensaje de hace 8 días. Determinaste y empezaste a conocer a tu Dios. Identificaste ya tu león. Empezaste ya a tomar acción que de verdad signifique
y que implique la intervención divina. ¿Qué hiciste con esa palabra? ¿Qué hiciste con las palabras que he recibido de parte del Señor? Y la invitación no es ni para condenarte ni para acusarte, pero sí para recordarte que si queremos que en lo que trabajamos, que si queremos que nuestras vidas, nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestras relaciones, nuestro empleo, nuestra carrera, pueda pasar el test de la lluvia, el viento que sopla, necesitamos edificar sobre la roca, lo que equivale a oír y a hacer. Hay una cita bíblica en Santiago 1, 25 al 27, en la versión Pasión, que dice: si escuchas la palabra y no vives el mensaje que oyes, te vuelves como la persona que se mira en el espejo de la palabra para descubrir el reflejo de su rostro en el principio. Percibes cómo te ve Dios en el espejo de la palabra, pero luego sales y olvidas tu origen divino. Cada vez que nosotros miramos a la palabra del Señor, estamos mirando y colocando esa mirada y mirándonos como en un espejo, mirando qué es lo que Dios creó, cuál fue el diseño que Dios creó para nosotros. Santiago continúa diciendo: pero los que fijan su mirada profundamente en la ley que perfecciona la libertad, quedan fascinados por la verdad que oyen y responden a ella y se fortalecen con ella. Experimentan la bendición de Dios en todo lo que hacen. Yo quiero que por unos segundos consideres esta palabra. Cada vez que nosotros miramos a la palabra de Dios, Dios nos muestra cuál es su diseño original para nosotros. Dios nos permite ver qué es lo que Él ha creado para cada uno de nosotros. Y podemos mirarlo y decir: fascinante, hermoso, excelente, e irnos y no hacer nada con eso. O podemos elegir fijar nuestra mirada, dice, profundamente en la ley que perfecciona la libertad, profundamente en eso que Dios nos ha entregado, y se quedan fascinados por la verdad que oyen y responden a ella. No es solo acerca de quedarnos y decir: fue hermoso, estuvo espectacular, esa palabra era para mí. Es acerca de responder a esa palabra. Y dice: y se fortalecen con ella. En ocasiones, cuando estamos enfrentando situaciones difíciles o situaciones adversas, quizás nos sentimos a veces débiles. Pero preguntémonos si esa debilidad viene porque en realidad no nos hemos fortalecido en la palabra que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál es esa palabra que está cerca de tu corazón y de tu boca? Que en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, tú la tienes ahí para declararla y la defiendes, porque es una promesa de tu Padre que te ama. Dice: se fortalecen en ella, experimentan la bendición de Dios en todo lo que hacen. Como coach, creo que una de las cosas que me encanta hacer con la palabra de Dios es poderles dejar herramientas prácticas para que apliquemos esas verdades del reino de Dios, esas llaves que Dios nos ha entregado, para que podamos vivir así, con la bendición y experimentar la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Es por eso que este mensaje habría muchas formas de cómo correr hacia ese rugido. Hay muchas cosas en las que podría pensar de cómo empezar realmente a correr hacia ese rugido, a ir por ese sueño que es grande, a no renunciar, a continuar creyendo a Dios, a saber que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que pasó a todos por el Jordán, el mismo Dios que liberó a Israel del pueblo de Egipto, el mismo Dios que resucita muertos, que sana a los enfermos, que multiplica los panes y los peces, es el mismo Dios que hoy te está hablando a ti, te está diciendo: ¿qué has hecho? ¿Qué vamos a hacer? Hagámoslo juntos. Ese primer paso implica fe, porque muchas veces no sabemos cuál es ese siguiente paso. Pero sí quiero compartir contigo 3 cosas de manera práctica que puedes hacer para correr hacia el rugido en lugar de huir. Y la primera es: cambia el guión. ¿Cuál es la historia que te estás contando? ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es tu conversación de tú con tú? ¿Cuál es tu conversación en tu mente hacia ti? ¿Cuál es la historia que constantemente te cuentas? Y quiero invitarte a que la revises. Si te funciona, excelente. Si es la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho, para lo que Dios te creó, continúa repitiéndote esa historia. Pero si la historia que traes a tu mente, si la historia que te cuentas constantemente cada vez que vas a empezar algo grande es negativo, es algo que no te empodera, es algo que te destruye, es algo que te hace sentir menos, reemplázala.
reemplázala por la palabra de Dios, reemplázala por las promesas de Dios, reemplázala por esas cosas que Dios ha dicho de ti. Recuerda, la voz más importante en tu vida es la voz de Dios para tu vida. Así es que revisa, reemplaza y repite. Y cuando digo repite es constantemente nos corresponde estar mirando cuáles son esos pensamientos, cuáles son esas conversaciones internas que estamos teniendo con cada uno de nosotros en el momento en que decidimos ir y correr hacia ese rugido. ¿Cuál es esa palabra que nos decimos? ¿Cuáles son esas cosas que decimos acerca de nosotros, nuestro pasado, las cosas que quizás hemos hecho antes? Y recuerda, si no te sirve y si no sirve con el propósito, haz lo que dice la Biblia. Traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, cuando venimos a Él, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor, cuando Dios es nuestro Padre, dice que nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Y si Dios lo dice, así es. Y la idea es que cada uno de esos nuevos pensamientos, cada una de esas nuevas formas de actuar en nuestras vidas, comienzan a ser parte de nosotros. Si por ejemplo antes, ante una circunstancia difícil, lo que hacías era gritar, insultar, tratar mal a las personas, entonces ahora comienzas a decir, Señor, ¿cómo es en tu reino? ¿Cómo se hace en tu reino? Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, la palabra suave quita la ira. También habla la palabra del Señor acerca de que amemos a aquellos que nos hacen daño. La palabra del Señor también nos enseña que nosotros perdonemos porque nosotros ya hemos sido perdonados por Dios. Así es que es acerca de tú coger esas cosas negativas, esos comportamientos negativos que quizás tenías antes, saber que eres nueva criatura en Dios y empezar a conocer cómo en el reino de Dios operamos bajo un modelo de pensamiento diferente. No son creencias limitantes, son creencias que nos empoderan, son verdades y promesas de Dios que nos llevan a vivir esa vida y ese sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros aquí en la tierra. 2 Corintios, la misma cita bíblica, pero en otra traducción dice, ahora bien, si alguno está inmerso en Cristo, se ha convertido en una persona completamente nueva. Todo lo relacionado con el antiguo orden ha desaparecido. He aquí, todo es fresco y nuevo. Y ahí está la clave, estar inmerso en Cristo, estar en Él, habitar en Él. Que sus palabras habiten en cada uno de nosotros. Y ahora sí, Romanos 12:2 dice, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea, sino déjate transformar interiormente por el Espíritu Santo mediante una reforma total de tu forma de pensar. Esto te capacitará para discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta a sus ojos. Algo súper importante en este versículo es, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Como parte del reino de Dios tenemos una nueva cultura, una nueva manera de comportarnos, una nueva manera de cuidar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras relaciones, nuestra comunión con Dios. Y es por eso que es tan importante lo que dice aquí acerca de reformar la manera de pensar. Cada uno de nosotros actuamos basado en lo que creemos. En lo que creemos es mejor, en lo que creemos me va a guardar del peligro, en lo que creemos me va a sacar de esta situación, en lo que creemos o hemos visto otros hacer de cómo ellos salen de ciertas situaciones difíciles. Pero la idea es que muchas de esas creencias son creencias limitantes, creencias que limitan nuestro potencial, creencias que limitan la manifestación de Dios a través de nuestras vidas. Y Dios hoy quiere que transformemos nuestra manera de pensar, que cambiemos la historia, que cambiemos el guión. Si siempre nos hemos visto como la víctima, como al que todo le pasa, como al que nada sucede, empecemos a vernos como nos ve
Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Es el que está conmigo, Dios que está conmigo, no hay nada contra mí. Si Dios está conmigo, no hay nada que pueda temer o que el hombre me pueda hacer. Y así es como empezamos a transformar nuestra manera de pensar, esas cosas que nos decimos a nosotros mismos acerca de nosotros. Porque lo que Dios dice es lo que realmente debe permanecer en nosotros si queremos correr hacia ese rugido, como lo hizo Benaía, correr hacia ese rugido y hacer cosas que nunca antes habían sido quizás hechas. Entonces, lo primero, cambia tu guión. Lo segundo, prioriza. Empieza por lo que mueve la aguja. ¿Les ha pasado que en ocasiones quizás empezamos un nuevo proyecto, decimos sí, lo voy a hacer, esta palabra que recibí, y quizás a veces implica decisiones o acciones que nos incomodan quizás un poquito? Y entonces empezamos nuestro día y quizás empezamos a hacer las cosas que nos son más fáciles o que nos generan dopamina más rapidito. Revisar nuestros mensajes, borrar los correos electrónicos, hacer cosas que son sencillas, que no necesitan como tanto. Pero la idea es que cuando tú identifiques ese león, cuando tú identifiques qué es ese sueño, ese llamado, esa asignación que Dios te ha entregado que requiere su intervención, identifica también cuáles son las cosas que debes de empezar a hacer hacia ese león. Y cuando digo esto, quizás para algunos es empezar su vida de oración. No la postergues, priorízalo en tu vida. Prioriza esas cosas que tú sabes que Dios te ha dicho que son las que realmente mueven la aguja de llegar, de ir hacia ese rugido de ese león. Porque en ocasiones empezamos a postergar esas cosas que de pronto son más grandes, esos objetivos que quizás implican más de nuestra atención o que implican una decisión quizás difícil, y empezamos a postergarlas durante el día y empezamos a hacer otras cosas que nos generan un poquito de dopamina, que nos hacen sentir que estamos logrando cosas, pero que en realidad al final del día puede que haya sido como una silla mecedora. Nos movimos todo el día, pero no avanzamos. Busca esas cosas que te ayudan a avanzar. En algún momento estaba viviendo un episodio de confusión, de decirle: Señor, ¿por dónde empiezo? Señor, ¿qué hago? Y recuerdo que el Señor trajo a mi mente, en mi espíritu, ese versículo de Mateo 6:33. Muchos quizás lo conocen y quiero leérselos en la versión ampliada, que dice: pero primero y más importante, busquen, apunten a, esfuércense por su reino y su justicia, su manera de hacer y ser recto, la actitud y carácter de Dios. Y todas estas cosas les serán dadas también a ustedes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Prioriza esas cosas que realmente mueven la aguja. Buscar sabiduría, buscar el consejo de Dios, entender el corazón de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Es como tener esa junta con el gerente de accionista más importante de tu vida, para que Él te dé dirección, para que Él te dé inspiración, para que Él te dé guianza y dirección. Hacerlo con Dios es muy diferente. Hacerlo en tus fuerzas, créeme, podemos lograr muchas cosas en nuestras fuerzas, pero es limitado. Hacerlo con Dios, priorizarlo a Él, priorizar nuestra relación con Dios. Y después de priorizar nuestra relación con Dios, busca cuáles son las prioridades, lo que debes de hacer primero en tu día, cuáles son esas cosas que son prioridad para tu vida, y empieza por ahí. Empieza por esas cosas que realmente van a hacer que ir hacia ese león se logre. Dejarnos distraer con cosas, dejarnos distraer con otras cositas que son chiquitas, que también tengo que hacer eso. Sí, yo entiendo, a veces empezar con esa disciplina puede que parezca difícil, pero ten en mente siempre que conoce a su Dios, hará grandes hazañas. Conoce a Dios, conoce el corazón del Padre para ti, para tu vida, para tu familia, para tus proyectos, para tu salud, para todas las áreas de tu vida. Y de ahí en adelante también prioriza cada una de esas actividades que son importantes en el día y no te dejes distraer. Y aquí quiero recordarles algo que también hablábamos en la primera parte cuando hablábamos acerca del tiempo. Aprovecha cada oportunidad, aprovecha cada momento de tu vida. Identifica cuáles son esas cosas que quizás te distraen de priorizar las cosas que realmente mueven la aguja. Y cuando hablo de mover la aguja, quiero que piensen como cuando uno tiene la gasolina como así bajita,
Si tú le echas un poquitico es como si que no se mueve la aguja, pero si tú le echas, mueve la aguja. Estamos hablando de cosas que hacen que te enfoques en correr hacia ese rugido, en correr hacia ese proyecto, hacia eso que Dios te está llamando a hacer, que requiere su intervención. Y número 3, empezamos número 1, recordemos, número 1, hablamos acerca de cambiar el guión, de transformar la historia que nos contamos. Número 2, prioriza, y empecemos por priorizar el reino de Dios y su justicia. Y número 3, arriésgate, arriésgate, incomódate un poquito, prepárate y hazlo. Arriésgate. Quizás es una relación que no ha sido una relación que ha dado el fruto que tú quisieras que dé. Arriésgate, cree, pero como ya el punto anterior priorizamos a Dios, lo hacemos con una dirección divina, no con un esfuerzo humano. Proverbios habla acerca de no te fíes de tu propia inteligencia, de tu propia sabiduría, de tu propio conocimiento. Dice, fíate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizás ese arriesgarte, tú lo imaginabas como hacer X. Pero cuando tú conoces a tu Dios, cuando tú priorizas tu relación con Dios, Dios te dice, ¿sabes qué? Es Y. Arriésgate a hacerlo, arriésgate a creerle a Dios, arriésgate a hacerlo a la manera de Dios y prepárate. Cuando hablamos de prepararnos, es que si Dios te llamó a un proyecto específico o te está colocando en tu corazón un proyecto específico, quizás hayan cosas nuevas que puedas aprender. Quizás es un curso, quizás es, no sé, conocer a alguien, ir a una reunión con alguien, quizás es llamar a alguien. No sé en tu caso que lo sea. Por ejemplo, si estamos hablando de tu salud, y Dios te dice, ahora necesito que aprendas esa situación que ha estado perturbando tu cuerpo, cuál es el origen de ella, entiéndela, qué es lo que sucede, aprende a alimentarte bien, conoce los alimentos que estás colocando en tu cuerpo, entiende la importancia de un buen dormir, ve y hazte unos exámenes médicos para que veas cómo estás. Para cada uno de nosotros, ese león luce como algo completamente diferente. Para algunos que nos gusta el emprendimiento, nos gusta crear nuevos proyectos, quizás es esa llamada, quizás es ese curso, quizás es esa maestría, quizás es empezar a hacer lo que has aprendido. Porque en ocasiones dejamos todo ese conocimiento ahí, pero no lo empezamos a usar. Para cada uno de nosotros, hoy ese arriésgate puede sonar de una manera diferente. Arriésgate a creer en esa relación, arriésgate a creer que Dios hace las cosas. Prioriza a Dios antes de tomar ese riesgo, porque la idea es que tú lo tomas bajo esa dirección divina, sabiendo que Él va contigo. Y quiero aquí recordarles una historia. En el libro de Números vemos cuando el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, iban a ir a conquistar a Canaán. Y Dios les había dicho que Él estaría con ellos para conquistar Canaán. Cuando Moisés envió 12 espías, uno representante de cada tribu, 10 de ellos trajeron un reporte diciendo, imposible, eso no lo vamos a lograr, esos manes son muy grandes, nos vemos así de chiquiticos, mejor dicho, allá caeríamos muertos, nos comerían, nos destruirían. El reporte puso en temor a todas las personas. Pero Josué y Caleb dijeron, pues palabras mías, esto es pan comido. Y cuando digo es pan comido es para Dios. Dios dijo que estaría con nosotros, podemos hacerlo, vamos. Había una dirección divina, una promesa de Dios de ir con ellos. La presencia de Dios era suficiente para destruir a esos enemigos. Y quienes fueran confiando en eso, Dios les dijo, yo los entregaré en sus manos. Finalmente el pueblo tuvo temor por el reporte de los otros 10 y Dios les dijo, listo, ahora van a tomar este otro camino. Y es el momento en el que en lugar de 11 días, fueron 40 años para llegar a Canaán y conquistar Canaán. Sin embargo, esa noche dice que los otros 10 dijeron, no, entonces vamos, pero Dios les dijo, no, ya se van por acá, porque ya la presencia de Dios no iba a ir ahí. Y ellos se atrevieron a tomar el riesgo, pero sin Dios, y fueron destruidos. Cuando te digo arriésgate, es arriésgate a creer a lo que Dios te ha dicho. Pero ten algo claro, si la presencia de Dios no va a ir contigo, no vayas. Porque es que es su presencia, es Él, es su poder, es su amor, el que te cubre, el que te protege, el que abre camino en medio de circunstancias donde quizás no haya camino. Entonces cuando te digo incomódate, es porque quizás a veces nos quedamos como bueno, voy a esperar a que algo pase. No, quizás hay algo que tú puedas hacer. Puede que sea una oración, puede que sea un ayuno, puede que sea ir a la oficina de alguien, puede que sea crear un nuevo programa para ofrecer a tus clientes, puede que sea un nuevo proyecto, puede que sea una nueva alianza. No lo sé en tu vida,
Pero identifica qué significa para ti arriesgarte, pero recuerda algo, no te confíes de tu propia prudencia, confía en Dios. Cuando lo priorizamos a Él, cuando reemplazamos todas esas historias negativas de acusación, de condenación en nuestras vidas por lo que Dios tiene para nosotros, arriesgarnos y hacer algo está bajo la dirección de Él. Dice Santiago 1:22, antes bien, probaos hacedores de la palabra, obedeciendo activa y continuamente los preceptos de Dios, y no meros oyentes que oyen la palabra, pero no interiorizan su significado, engañándoos a vosotros mismos con razonamientos insensatos, contrarios a la verdad. Este versículo en Santiago 1:22 nos llama a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que cada vez que escuchemos una palabra que Dios nos da, tomemos acción. Que no se quede en nuestros cuadernos. Recordemos algo, no es la información lo que nos transforma. Es el tomar acción con eso que el Señor nos está entregando a cada uno de nosotros. Proverbios 12:24 dice, si quieres reinar en la vida, no te quedes de brazos cruzados. Al contrario, esfuérzate en hacer lo que es debido, pues el holgazán acabará trabajando para que otro triunfe. El que es diligente, Dios lo coloca delante de reyes. Y la diligencia implica también acción. Pero ¿sabes también qué implica? Acción inmediata. ¿A qué velocidad estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo? ¿A qué velocidad? Cuando pienso en la historia de David y Goliat, yo creo que es que David ni siquiera le dio tiempo a Goliat para pensar. Pues David frente de Goliat llegó este pequeño, no tenía armadura, y para Goliat fue incluso risorio. Pero si Goliat hubiese sabido que lo que David iba a hacer era tirarle eso, quizás él se hubiera corrido para un lado y quizás se lo hubiera agarrado. Pero como David actuó inmediatamente, no le dio tiempo, se fue hacia él de una, no lo pensó, no se atemorizó, de una hacia él, corrió hacia él. ¿Qué haces cuando recibes una palabra de Dios? ¿Corres a hacerla o lentamente vas pensando si es algo que vas a hacer? La inactividad, de hecho, es actividad, pero para atrás. O sea, si tú dices, no, yo me voy a quedar quieto a pensar, esa es una acción y una decisión, quedarte quieto y pensar. Pero cuando Dios habla y nosotros inmediatamente ejecutamos, inmediatamente hacemos, inmediatamente lo ejecutamos, eso es parte también de ser diligentes y de hacerlo a la manera de Dios. A menos que Él te diga, vas a esperar estos días, vas a hacer esto. Pero lo que estoy hablando es que siempre que tengamos una indicación clara de Dios, no nos retardemos en hacerlo. Porque la tardanza en hacerlo también podría ser vista como una desobediencia. Para aquellos que son padres, cuando ustedes necesitan un favor así de una, necesito algo ya, ¿ustedes en cuál hijo piensan? ¿En el hijo que les pregunta, pero por qué? ¿Pero estás seguro? ¿Eso qué? ¿O el hijo que les dice, sí, de una, papá, yo lo hago, ya vengo? En ese es en el que pensamos. Que Dios piense en ti, porque eres alguien que ejecuta inmediatamente lo que Él dice cuando Él vaya a crear algo grande aquí en la tierra. Filipenses 4:13, para aquellos que quizás todavía después de eso me dicen, Kelly, es que tú no conoces mi historia, Kelly, es que tú no sabes lo que yo estoy enfrentando, lo que realmente estoy deseando en mi corazón, o sea, suena imposible. Quiero recordarles lo que Filipenses 4:13 dice, puedo hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer por medio de aquel que me fortalece y me da poder para cumplir su propósito. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Estoy listo para cualquier cosa e igual a cualquier cosa por medio de aquel que me infunde fuerza interior y una paz confiable. Te invito a que esta sea una de esas palabras que utilices para cambiar tu historia. Que cada vez que llegues a pensamiento de no puedo, tú puedas reemplazarlo con esta palabra que Dios te ha dado, con esta palabra que Dios le entrega a sus hijos. Puedo hacer todas las cosas que Él me ha llamado a hacer por medio de aquel que me fortalece y me da poder. Cuando hablamos de correr hacia ese rugido, sabemos que es algo que sin la intervención divina no sucedería. Pero aún así no menosprecies esas cosas quizás pequeñas que estás siendo constante. Porque todo eso es una siembra hacia esto, pero no te quedes tampoco ahí.
Hay cosas mucho más grandes que Dios quiere hacer a través de ti, a través de tu vida. Entonces la pregunta ahora es, mirando a tu león cara a cara, ¿qué harás? ¿Qué harás? Míralo a los ojos. Mira ese proyecto, mira ese sueño, mira esa designación que tienes hoy en tus manos, que ha colocado Dios hoy en tus manos. Quizás ser mamá, ser papá, ser esposo, ser esposa, ser empresario, crear un nuevo proyecto, impactar una comunidad, impactar una ciudad, no lo sé. Pero ¿qué hay ahora en tus manos? Que tú sabes que requiere intervención divina para que el resultado sea absolutamente influenciador, de impacto y que muestre la grandeza de Dios. Tus hijos pueden ser eso. Ese puede ser el proyecto que Dios colocó hoy en tus manos. Tu matrimonio, tu relación con aquellas personas que quizás Dios te ha llamado a tener una relación, pero que hoy no está funcionando. Un proyecto empresarial, un proyecto social. No lo sé, pero quiero que lo mires a los ojos y te respondas, ¿qué harás? ¿Qué harás? Yo oro que este mensaje sea una roca sobre la cual construyas. Pero recuerda, el que me oye estas palabras y las hace, es acerca de que hagamos algo con lo que Dios nos ha entregado y ya ha puesto en nuestras manos. Padre, yo oro por cada persona, Señor, que está conectada aquí y que está, Señor, bajo el sonido de mi voz. Y declaro, Padre Celestial, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a sus vidas. Si ellos hoy, Señor, no tienen una relación contigo, yo oro, Padre, para que tu Santo Espíritu sea convenciéndolos, Señor. Y ellos puedan venir a Jesús y reconocerlo como su Salvador y como su Señor. Para que en sus vidas, Señor, ellos puedan ser parte de tu familia, tus hijos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu y del poder, Padre Celestial, para que te conozcan a ti como su Dios y puedan lograr grandes hazañas aquí en la tierra. Padre, gracias porque nos has escogido a nosotros, tus hijos, aquí en la tierra, para manifestar tu reino, para manifestar tu gloria, para manifestar tu poder, Señor, a través de las cosas que nos has llamado a hacer. Hoy declaramos, Padre, que en Cristo Jesús todo lo podemos, que en Cristo Jesús en nosotros es más que suficiente, Padre Celestial. Renunciaremos al temor, Señor, y aún si lo sentimos, Señor, en valentía, Señor, por tu Santo Espíritu en nosotros, el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, que hoy mora en nosotros, Señor, correremos hacia eso, iremos hacia eso, Señor. No nos tardaremos en hacerlo, Señor, sino que elegiremos escuchar, hacer lo que tú nos has dicho. En Lucas el versículo dice, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor es porque hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer. Y dice la palabra del Señor que cosas mayores a las que Jesús hizo aún haríamos nosotros. Y que así como es Jesús somos nosotros. Yo te invito a que conozcas a tu Dios. Te invito a que transformes la historia que te he estado contando acerca de ti mismo y acerca de Dios en tu vida. Te invito a esta hora que tú tomes la decisión de arriesgarte, que tomes la decisión de tomar ese riesgo, pero que lo hagas bajo la dirección de Dios, porque priorizas tu relación con Él, priorizas en tu día ese tiempo con Él y te organizas en tu tiempo de una manera que te permite correr hacia el rugido. Que el Señor te bendiga. Oramos por ti, oramos por tu familia y declaramos que esta palabra sea de bendición para ti y para aquellos con quienes las compartan. Bendiciones.